¿cuál era ese punto que lo dividía? Precisamente que nosotros teníamos un surco principal, ¿vale? Un surco fundamental. Ahora, pregunta, chicos, ese surco que nosotros estamos viendo divide el diente de qué sentido a qué sentido. De mesial a distal, ¿cierto? Por lo tanto, eso hace que yo pueda delimitar dónde estaría principalmente la cúspide vestibular y dónde estaría esa cúspide que vendría siendo la palatina. Entonces, ese surco es sumamente importante. Y aparte, chicos, el surco se va a prolongar. ¿Hacia dónde se va a prolongar? Se va a prolongar hacia mesial. Entonces, aquí es donde vamos a ver esto, miren. Aquí vemos ese surco, ¿vale? Quiero que vean allí esa cara y vean cómo estamos viendo que se prolonga de ese lado hacia el reborde. ¿Lo notan, chicos? Entonces, esa prolongación va a ir en dirección hacia mesial. Entonces, yo solamente viéndolo desde oclusal, puedo precisamente poder identificar si estoy viendo el premolar del lado derecho, es decir, si estamos viendo con 1.4 o si estamos viendo 2.4. Por otro lado, vamos a tener en cuenta que las cúspides, ya sabemos que tendrá un ángulo recto, la vestibular va a ser de mayor tamaño y ese ángulo es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta zona. Por eso nos recuerda mucho lo que veíamos como precisamente unas vertientes que veríamos larga, corta o vertiente mesial y distal. Este diente va a tener 4 lóbulos de crecimiento y estos lóbulos de crecimiento lo tendremos en relación a principalmente en una dirección vestibular y otra dirección que va de palatina. Si nosotros vemos estos dos dientecitos, ya nosotros vemos que hay unas diferencias para identificar entre cuál vendría siendo el primer premolar y cuál sería el segundo, ¿vale? ¿Qué diferencia vamos a tener aquí? Por ejemplo, vamos a tener ese surco que está muy bien marcado, muy bien delimitado, y algo que quiero que vean es la presencia de una fosa aquí y otra fosa acá, que es precisamente donde confluyen estos puntos de ahí de la cúspide. Aquí, ¿qué quiero que tengamos en cuenta? Adicional de que estamos viendo un surco principal, también nosotros vamos a tener unos surcos secundarios, van a ser surcos mucho más pequeños que estarían ubicados hacia las zonas más mesiales y distales respectivamente. Y adicional a eso, vamos a tener en cuenta que, miren acá, sabemos que obviamente por la imagen que estamos viendo aquí, podemos deducir que ese es un molar, por lo tanto, debiese ser primer premolar, segundo premolar. Y algo que quiero que noten y que empiecen a notar es que la cúspide palatina, es decir, esta cúspide que estamos viendo aquí, tiene una leve inclinación que va hacia mesial. Es decir, si yo pasara una línea recta que fuera de aquí hacia acá, voy a tener que hacer una pequeña diagonal porque esta cúspide va a estar inclinada hacia mesial, ¿vale? Y si observamos la cúspide palatina de lo que vendría siendo ese primer premolar superior, va a pasar lo mismo. Se va a ir inclinando, pero esta tiene una inclinación mucho más destacada, mucho mayor, ¿vale? Aquí, por otro lado, vamos a tener en cuenta que la cara lingualo-palatina es de menor tamaño que la vestibular. Nosotros vemos principalmente, fíjense, esa orientación que estamos viendo de la cara palatina. Fíjense, vamos a tener que tendrá un menor diámetro, mire, compare aquí, en dirección a lo que nosotros tenemos acá en vestibular y también la profundidad que esta va a tener, ¿vale? Por otro lado, estamos viendo aquí de estos primeros premolares y nosotros vamos a tener la cara mesial y la cara distal. La cara distal es más convexa, por lo tanto la mesial es más aplanada. Y en este caso, esto es lo que les quiero mostrar. Si nosotros vemos, desde que yo termino aquí mi reborde marginal y me extiendo hacia cervical y hacia el tercio cervical de apical, vemos que es mucho más recto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta esto. Fíjense la rectitud que esta tiene aquí, que vendría siendo esa cara mesial, y compare con lo que vendría siendo la cara distal, que es mucho más redondeada. Y esa forma, si bien nosotros estamos viendo aquí, pero en un mundo donde tuviéramos bien organizadita nuestra anatomía, sí o sí hay un punto de contacto allí, aunque nosotros lo veamos que se viera totalmente plano. Recuerden que el punto de contacto tiene que por lo menos dejar pasar lo que correspondería a una seda dental o hilo dental, ¿vale?
Y de hecho, ese es un punto de referencia que ustedes tienen que tomar al momento que ustedes hagan sus restauraciones interproximales. Un lado donde al momento de pasar su seda, al momento de pasar el hilo, tiene que bajar hacia cervical. Ahora, la cara vestibular, ya eso lo mencionamos, la cara mesial, ¿vale? Vemos este aplanamiento. Y aquí, en la cara occlusal, ¿qué vamos a observar? En la cara occlusal, si bien ya mencionamos que la cara o la cúspide palatina iba a tener una mayor altura, también nosotros vamos a ver que el nivel de superficie que va a ocupar de la cara occlusal también va a ser mayor. Vemos que esta cúspide vestibular y esta cara que nosotros estamos enfocando, es decir, toda esta masa que tenemos de este premolar, abarca un 60% de la cara occlusal y la palatina abarca un 40%, lo cual hace no solamente que la cúspide sea también más alta, sino también de que sea más ancha, si nosotros lo estamos viendo aquí. Y esto, que tendríamos esta línea, lo que nos está marcando el surco principal, ¿vale? Surco fundamental, y estos surcos que nosotros estamos viendo aquí vienen siendo surcos accesorios, surcos secundarios. ¿Cómo vamos a tener el nombre de cada surco? Lo vamos a tener de acuerdo a, por ejemplo, si yo tengo establecido que esta cara va a ser mi cara mesial, yo voy a decir que tengo mi surco vestíbulo mesial, este que tendríamos acá. Tengo mi surco mesio palatino, tengo mi surco disto vestibular y tengo mi surco disto palatino, ¿vale? Para ir orientando con esos surcos secundarios. En cada de estos puntitos tendremos estas dos fositas, ¿vale? Una foseta mesial y distal, y la cresta van a ser delgadas. ¿Qué sería la cresta en este punto? Esta línea que nosotros estamos viendo aquí, y esa cresta no solamente lo estamos viendo hacia mesial y distal de la cara, digamos con mayor orientación hacia vestibular, sino que también vemos que esta cresta tendremos una área que va hacia palatino respectivamente. Ahora ustedes me pueden decir, profe, pero ¿por qué no habla como una solamente? Por una sencilla razón, porque como yo tengo un surco fundamental acá que me divide, entonces yo tengo una cresta marginal que va hacia mesio vestibular y una cresta marginal que va hacia mesio palatino, y así sucesivamente para el lado distal. Lo de las crestas marginales, chicos, toma relevancia no solamente desde un punto de vista anatómico, sino también desde un punto de vista práctico. Cuando ustedes van a hacer restauraciones, lo mejor es, si tienen una restauración donde tienen que reconstruir cara occlusal y cara mesial o distal, partan reconstruyendo la cara mesial y ese reborde marginal o cresta marginal. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que les va a ayudar a delimitar la altura, les va a ayudar a delimitar el ancho de su diente, y obviamente lo primero que van a hacer es crear el punto de contacto, ¿vale? Aquí vemos que en este primer premolar la raíz es bífida, como les estaba mencionando, y algo que necesito que comprendan es la orientación de las raíces. La orientación de esa raíz va siempre, en los premolares van a ir hacia vestibular y hacia palatino, esas dos raíces. No caigan en esa pillería de que yo les indique, los premolares tienen dos raíces, una mesial y una distal, porque eso pasa en los molares inferiores, ¿vale? Vamos a ver observar precisamente dónde tendríamos la mayor formación de este diente a nivel apical, y vamos a notar que está aplanada en sentido de mesial a distal, se aplana, y su longitud, ¿vale? Su redondez nosotros la podemos ver, fíjense cómo se ve de amplia desde vestibular a palatino. Pregunta, ¿esta cúspide cuál sería? ¿Mesial o palatina? Perdón, ¿palatina o vestibular? Palatina, ¿cierto? Que miren que en verdad se ve una diferencia sustancial en tamaño, en grosor, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener lo que les mencionaba, que era más delgada, cómo se vería más aplanada. Este punto de aquí, justo donde se dividen las raíces, se llama bifurcación, y nosotros vamos a, por ejemplo, hacer una examinación de esos puntos, por ejemplo, con este examen, por ejemplo, a través de una sonda, que utilizamos una sonda periodontal especial, y que nosotros vemos la profundidad o la longitud de la furca. Es obviamente pensar, chicos, que pregunta, ¿qué creen que debería haber entre medio de estas dos raíces?
hueso alveolar, que vendría siendo ese hueso interradicular. Y este hueso interradicular es obviamente el que hace parte del alvéolo vestibular y el que hace parte del alvéolo palatino. Ese hueso era el que yo les mencionaba, que si nosotros rotamos las raíces se va a fracturar, se va a quebrar. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, chicos, que al ser un diente donde el punto de división de estas raíces va a variar. Por lo tanto, al momento de hacer cualquier exodoncia, al momento de hacer cualquier tratamiento quirúrgico, tenemos que tener en cuenta esto para evitar fracturas y que no solamente comprometamos al hueso que estaría interradicular, sino que también no vayamos a comprometer el hueso que vendría estando en la tabla ósea, que está tanto por vestibular como por palatina. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que usted fracture la tabla vestibular y eso es malo. ¿Por qué? Porque sencillamente va a comprometer el proceso de reparación y cicatrización del paciente. ¿Va a ser algo grave desde un punto de vista como el paciente va a andar terminando en el hospital? No, no es ese el caso, pero el punto es decir, para nosotros colocar pronóstico, para nosotros poder apoyar una buena restauración, es decir, una buena prótesis, ahí vamos a tener el compromiso de eso y dependiendo de qué tanto hueso usted se lleve, puede llegar incluso a requerir hacer algún injerto del paciente, por ejemplo, en el caso que quiera hacer un implante, va a necesitar hacer un injerto óseo. Entonces, es importante tener la anatomía de todo el diente en su totalidad. Con este segundo premolar, ¿qué vamos a tener aquí? Mire lo que estamos mencionando, que la cúspide vestibular y palatina son de igual tamaño, lo cual nosotros podemos ver aquí. Mire y comparemos eso. Mire aquí ese foco. Vemos que no nos pasa como en el premolar, que lo estábamos viendo anterior. Entonces ya tenemos que una diferencia sustancial entre el primer y el segundo premolar es la altura de las cúspides. Y otro punto importante es que este diente, el segundo premolar, suele tener una raíz y esta raíz tiene una inclinación que va hacia distal, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí, si estoy viendo que esto es vestibular, ¿vale? Y que estoy viendo que esa inclinación va hacia distal, ¿qué diente debiera ser ese? ¿2.5 o 1.5? 2.5. 2.5. Mírenlo. Esa inclinación va hacia distal y efectivamente ahí nosotros vamos a tener el 2.5. ¿Listo? Esto vendría siendo la cara vestibular, esa sería la cara palatina y miren que aquí solamente tomando ese punto de referencia lo mismo, pueden identificar mesial y palatino. ¿Por qué? Porque este vendría siendo, mesial y distal, esto lo tenemos que vendría siendo, ¿qué creen que sería esto? ¿Mesial o distal? Tomando en cuenta esa inclinación. Mesial, y esto vendría siendo distal porque miren cómo tenemos esa proyección de los ápices hacia esta cara. Miren que ahí nos da de nuevo la impresión como si tuviera, porque aquí esta raíz tiene un surco bien marcado, en este caso. Puede que el surco esté bien marcado, puede que no, pero lo más común es que estos dientes suelen tener dos conductos, conducto vestibular y conducto palatino, simplemente que tenemos las raíces fusionadas, ¿vale? Las cúspides, en relación y comparación, ya vemos que son cortas, simétricas, como lo estamos viendo. Y algo importante es que las cúspides vestibular y linguales, la palatina no se recarga. Es decir, nosotros vamos a tener que no va a tener o va a llevar un mayor peso correspondiente o un mayor contacto correspondiente con el antagonista. Las caras proximales no presentan surcos. Acuérdese que nosotros decíamos que en la cara mesial del primer premolar tenía la continuidad del surco principal o fundamental, este no va a ser el caso. Mire que ahí estamos viendo eso y vamos a hacerle zoom a esta zona. Mire, ahí estamos viendo que está el reborde o cresta marginal bastante completo. Mire allí, reborde y cresta marginal, donde no vemos compromiso que haya de un surco. De nuevo, se lo pongo para que lo compare, por ejemplo, aquí, que sí vemos cómo se ve la depresión y cómo se ve la continuidad de ese surco. Miremos acá. De este lado nada, de este lado tampoco, ¿vale? Otro punto importante, de nuevo, la inclinación que vamos a tener de la cúspide.
la cúspide vestibular corta simétrica, la cúspide de lo que estábamos mencionando, ¿vale? La raíz unirradicular más larga en comparación con el primer premolar, ¿vale? Y lo otro es lo que les mencionaba de la inclinación de la cúspide. Ahora, si nosotros vemos, este es un diente que también es fácilmente de replicar con relación al premolar, y sugerencias que siempre les doy es, idealmente, cuando ustedes vayan a hacer una restauración con composite, con cualquier material, siempre vean el contralateral, para que puedan guiarse de la anatomía. Es decir, si estoy restaurando el primer premolar superior, voy a ver del lado derecho, voy a ver del lado izquierdo. Ojo, obviamente no vayan a replicarlo con los surcos en la misma dirección, porque está haciendo entonces el diente al revés. ¿Se entiende, chicos? Ahora, con los molares, por ejemplo, eso que nosotros estamos viendo ahí, ¿qué creen? ¿Son dientes naturales? No. Ahí, si ustedes ven, lo que nosotros estamos viendo son coronas cerámicas. Coronas que nosotros podemos mandar, por ejemplo, al laboratorio dental, es decir, es una persona que se encarga de hacer estos dientes en distintos biomateriales, como pueden ser, por ejemplo, coronas en metal, coronas en cerámica, metal cerámica, coronas que se pueden utilizar otros metales más estéticos, como puede ser, por ejemplo, la zirconia, ¿vale? Ahí también se pueden utilizar dientes que se llaman provisionales, que se hacen a partir de acrílico, ¿vale? El punto es que, independiente del material que nosotros estemos utilizando, obviamente eso va a variar el tamaño, costo, va a variar también la durabilidad del material, pero lo que sí tenemos que replicar es la anatomía lo más fiable y acercada posible a la del paciente. ¿Por qué? Porque imagínense que tengan en cuenta que el ser humano es un ser de costumbre. ¿A qué voy con esto? Si usted viene y hace una anatomía que no es la correcta y mantiene al paciente así, ese paciente se va a acostumbrar a los puntos de contacto que usted creó, va a acostumbrarse a los desgastes o a esa mala anatomía. Y si usted viene y hace ya la restauración definitiva, porque usted dice, ya no, mira, esto es un provisional, no le estamos prestando tanta atención, pero cuando ya el paciente tenga la corona definitiva totalmente cementada, que ya no va a poderla sacar tan fácilmente como un provisional, y usted ya sea que no tenía la anatomía previa o en su defecto se está equivocando con la anatomía, entonces ahí es donde viene el paciente con molestias en las que tiene puntos de contacto alto, donde el paciente siente que muerde raro, y obviamente nosotros ponernos a desgastar con una fresa o una restauración una corona es mucho más complejo, ¿vale? Lo ideal es que eso no pase, por eso es que cuando hacemos restauraciones ellas se van a ir pegando, se van a ir probando, se hacen distintas pruebas. Tenemos primero una prueba de metal, después una prueba de cerámica, después una prueba para el glaseado, o sea, todo va paso a paso. Ahora, y algo que me parece bonito de estas restauraciones es que, si ustedes ven, también se replica la corona, se replica las texturas, se replican los surcos, se replican los colores. Mire aquí que yo puedo ver que hay pigmentos que se están aplicando aquí en esta zona para que se vea muy natural, ¿vale? Ahora sí estamos viendo un diente natural. ¿Qué nos llama inmediatamente la atención de este diente, chicos? Vemos ese diente y ¿qué nos llama inmediatamente ahí? La separación de las raíces. Tenemos la separación de las raíces. ¿Qué más? Las cúspides son más redondeadas. Las cúspides son más redondeadas. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántas raíces vemos? Cuatro. Tres. Ahí nosotros estamos viendo 3 raíces y estamos viendo 4 cúspides. 1, 2, 3 y 4. Ahora ustedes me pueden decir, ¿y eso que nosotros estamos viendo ahí qué es? Ese vendría siendo ese tubérculo, en el cual estamos viendo a qué nos referimos con que hay una cúspide mucho más pequeña en comparación, mire qué es lo que estamos viendo allí, y a eso le vamos a denominar tubérculo de Caravelle, ¿vale? Ahora, les dije que habían 3 raíces, recuerden, nosotros explicamos tanto esta parte con relación, por ejemplo, a las orientaciones. ¿Por qué? Porque cada raíz va a tomar el nombre de acuerdo a la cara en la que se ubica. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Lo primero que vamos a ver es que esta cara, la primera que estamos viendo, es la cara vestibular, ¿vale? Entonces,
si esta cara es la cara vestibular, ¿cómo esperamos que se llamen estas dos raíces? Mesiovestibular y distovestibular. Y la raíz que está en la cara palatina, que es única, vamos a llamarle raíz palatina, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos allí. Ahora, entre medio de estas raíces, nosotros vamos a tener la presencia de lo que viene siendo tres furcas, porque aquí hay una trifurcación. ¿Se entiende eso? ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Esto de acá. Aquí, esto que les acabo de dibujar viene siendo un premolar, ¿vale? Este punto que yo tengo aquí va a denominarse furca, y esto que nosotros tenemos aquí es una bifurcación, porque voy a tener una raíz que es vestibular y una raíz que es palatina, ¿vale? Por lo tanto, yo esperaría que si yo lo estoy viendo desde aquí, donde está este ápice, yo debiera ver estos dos puntitos y aquí donde estaría generándose esa bifurcación, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que comprendan? Que aquí, por ejemplo, si esta es cara que nosotros vamos a tener, por ejemplo, hacia acá en la cara vestibular, nosotros vamos a tener una furca que está por mesial y una furca que está por distal. ¿Listo? Porque es esto. Fíjense que si yo soy ese premolar, que yo estoy así, esta división de este lado va a ser la división que vendría siendo mesial y esta división de acá que vendría siendo distal. ¿Cuál es el punto de este molar? Vamos a imaginarnos a un trípode, donde yo voy a dejar aquí el ápice. Vamos a tener el ápice mesial, más específicamente vamos a tener mesiovestibular, el ápice distovestibular. Aquí vamos a dibujar mesiovestibular, este que vendría siendo distovestibular, y este que nosotros vamos a tener acá que es palatino. ¿Listo? Entre estas dos raíces tiene que haber precisamente una furca. Vamos a tener ahí la primera trifurcación. Entonces nosotros vamos a tener que se nos forma esta, ¿vale? Entre esta raíz, que es la distovestibular, y esta, que viene siendo palatina, vamos a tener esta, que vendría siendo la segunda bifurcación, ¿vale? Y la tercera, que vendría siendo esto. Entonces voy a tener la que yo veo por vestibular, la que yo veo por mesial y la que yo veo por distal. ¿Se entiende eso? Aquí tengo una, vamos a ponerlo así para que se vea más, todavía más, esta que vendría siendo 2 y esta que vendría siendo 3. Por eso hablamos que es un diente trifurcado, hablamos de una trifurcación y le damos el nombre correspondiente. Ahora, importante aquí es que de las tres raíces, la mesiovestibular está levemente curvada hacia distal, y en este caso, mírenlo acá. Si digo que esta es la cara vestibular, esta raíz debería ser la mesiovestibular, porque mire esa curvatura que ella va a ir tomando. Por ejemplo, que imaginémonos ahora que yo la estoy dibujando y voy a cambiar el sentido de las letras y nos vamos a entender. Vamos a pensar de que esto va a ser mesial, esto va a ser distal, ya sabemos que esta es mi cara vestibular, y acuérdense que nosotros colocamos como especie de borroso o transparentoso cuando nos referimos a cosas que están más atrás. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esto que yo estoy dibujando aquí debiese ser la raíz palatina del diente. Si nosotros vemos esta raíz palatina, a pesar que yo la estoy dibujando así punteada, mira
curva, porque estoy copiando lo que me envió el mesial. Esta la estoy dibujando recta y si nosotros vemos la distancia que yo tengo aquí, versus la distancia que yo tengo acá, claramente me marca que esta raíz palatina va a ser de las tres, la que va a ser más robusta, va a ser la más gruesa también y va a ser recta y larga. Esa raíz, en el caso que nosotros estamos viendo como un trípode, es una raíz que le va a dar mucha fuerza, mucha estabilidad al diente. Y en el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos un diente, un molar que está destruido, muchas veces vamos primero a tener que sacar una raíz, después sacamos la segunda y sacamos la tercera. Sugerencia es, en este caso va a depender obviamente del escenario clínico, pero nosotros debemos de partir al momento de hacer una exodoncia por la raíz que tengamos allí una mejor visibilidad y que no nos vaya, una vez se produzca el sangrado, no nos vaya a obstruir la visión del campo operatorio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo así. Estas son cositas que parecen lógicas, pero hay que literal estarlas viviendo para entender. Sabemos, por ejemplo, que el central obviamente es un diente que va a estar más anterior que el lateral, ¿cierto? Si yo tengo un paciente que yo lo voy a tratar, ¿cierto? Le voy a hacer, por ejemplo, una exodoncia. El paciente debería estar inclinado él hacia atrás, ¿cierto? Si yo voy a hacer una exodoncia de central y lateral, lo ideal es que yo parta por el lateral. ¿Por qué? Porque si parto por el central, la sangre del central va a cubrir el alveolo del lateral, que es el que vendría estando más posterior a este, ¿se entiende, chicos? Si el diente es un resto radicular, lo mismo. Entonces me va a invadir el campo operatorio y yo no voy a poder ver porque ya el paciente va a estar, además de que, piense, está sangrando del lateral que yo acabo, del central que acabo de sacar, también yo voy a producir un sangrado del lateral, ¿vale? Entonces, ese tipo de detalles anatómicos hace que su procedimiento sea mucho más fácil para ustedes, ¿vale? Ahora, aquí de este diente ya dijimos que hay 4 cúspides. Pregunta, ¿todas las cúspides tienen el mismo grosor? No es cierto, vamos a ver una como esta que nosotros estamos viendo aquí, que va a ser más gruesa. Mire, compare allí el tamaño de esa versus esta. Y esta que vendría siendo mi cúspide, que nosotros estamos viendo por palatino. Y aquí, esta que vendría siendo también. ¿Cómo vamos a saber cuándo estamos hablando de mesial y distal, en este caso los molares? Lo primero es que vamos a tener que las cúspides mesiovestibulares y mesiopalatinas son de mayor tamaño. Por lo tanto, esta cúspide que estamos viendo aquí es la mesiovestibular, esta es la distopalatina. Y ojo con eso, la presencia de ese tubérculo de Carabelli es porque está en la cara palatina de la cúspide mesiopalatina de ese primer premolar, perdón, de ese primer molar. ¿Se entiende eso, chicos? Ahora, aquí por ejemplo, si yo estoy viendo este diente desde palatino, este que tenemos aquí, yo puedo saber inmediatamente que este lado es mesial, porque miren que ahí estoy viendo la presencia del tubérculo de Carabelli, ¿vale? Ustedes ven que les hablo mucho del tubérculo porque el tubérculo de Carabelli es algo muy representativo de ese primer molar superior. Nosotros no vamos a tener tubérculo de Carabelli ni en el segundo molar superior, ¿vale? Y tampoco en el tercer molar. ¿Listo? Ahora, aquí, viendo estas caras, viendo por ejemplo este dibujo, este esquema, mire cómo vemos la curvatura de la raíz. Mire, por ejemplo, cómo estamos viendo esa raíz palatina, mire, más gruesa, más robusta. Acá también la estamos observando. Y algo que me interesa que comprendamos, chicos, es la presencia de cómo lo vamos a ver desde oclusal, ¿vale? Esa presentación oclusal. ¿Sigue teniendo un surco principal y fundamental? Por supuesto que sí. Lo seguimos viendo que va de mesial a vestibular, ¿vale? Este viene siendo ese surco. Y vamos a notar que se nos van a marcar muy bien 3 fosas. ¿Cuáles van a ser? Miren aquí, quiero que observen. Una que tengo allí, que se ve como esa estrellita. Voy a mover esto. Vamos a tener la 1. Aquí estaríamos con la 2. Miren, que está precisamente confluyendo allí
las 4 cúspides y mira aquí esta fosa que vendría siendo respectivamente, vamos a marcar que esto es mesial y esto es distal, solamente observando el tamaño de las cúspides. Ahora, aquí vamos a tener un surco importante, también principal, que viene desde la cara vestibular hacia la cara central oclusal, y en este caso este surco vamos a denominarlo como surco vestíbulo oclusal, ¿vale? Porque vemos que va de la cara vestibular hacia oclusal. Al igual que nosotros vamos a tener un surco que es palato oclusal o ocluso palatino, porque sabemos que va de la cara palatina hacia el centro de esa cara oclusal. Ahora, importante, ¿vale? Es lo siguiente. Quiero que noten, ya mencionamos que esta línea sería el surco principal o fundamental que estamos viendo acá, pero quiero que observen lo siguiente. Si yo voy a notar que parte este surco y me hace una especie de L aquí, ¿vale? Y miren la L que se me está formando aquí, en esta respectiva cúspide. Esa misma L es lo que nosotros estamos viendo aquí y eso que nosotros estamos viendo allí. ¿Cuál es el punto? Si nosotros vemos, ahí se ve como un tipo de conexión, ¿cierto? Que tendríamos en lo que vendría siendo de un lado que viene siendo desde mesiovestibular hasta disto palatino. Eso que nosotros estamos viendo es la presencia de una cresta oblicua, ¿vale? Y esta cresta oblicua es lo que también nosotros vamos a denominar como puente del esmalte en el primer molar superior, ¿vale? Entonces ya vimos que una de las características, ya sabemos que tiene 4 cúspides, que tiene un tubérculo de Carabelli y tenemos la presencia de este puente del esmalte o de esta cresta oblicua, ¿vale? Aquí vemos que en el fondo de la fosa central estaría un foramen redondo, de nuevo no se lo imaginen como un orificio así que va a comunicar a nada en lo absoluto. El surco principal que va de mesiovestibular y mesiolingual, surco ocluso vestibular que separa estas 2 cúspides mesial y distal hasta vestibular, ¿vale? Y aquí es donde los quiero llevar a este concepto que vimos ayer. Vamos a retroceder un poco. Y es al concepto de cresta oblicua. Está formada por la unión de la cresta de la cúspide distovestibular con la cresta de la cúspide mesiopalatina. O sea, mire, estamos viendo desde distal hacia mesial, distal desde vestibular, mesial hacia palatina en los primeros molares. Ese vendría siendo ese puente del esmalte y es eso mismo que nosotros estamos viendo acá. Miren aquí como lo estamos observando de muy bien marcado, ¿vale? Ahora, de nuevo, ¿cómo sabemos que estoy ubicado bien aquí? De nuevo, porque acuérdese que tenemos que tener de referencia el tubérculo de Carabelli, ¿vale? Ese puente del esmalte también nosotros lo hacemos en composite, ese mismo puente del esmalte también nosotros lo hacemos en las coronas, o sea, en todo se replica. De hecho aquí, nosotros si vemos el detalle, ahí está presente. Cosa contraria que no lo estamos viendo acá. Mira aquí cómo nosotros estamos viendo que se está formando. Aspecto tromboide, ya viéndolo desde la cara oclusal y las 3 fosas que le mencionaba, mesial, central y distal, que es lo que estamos viendo aquí. Y ahí vemos precisamente la distribución de la cara oclusal, donde obviamente vestibular es mayor que distal. Vestibular es mayor que palatino y lingual, dependiendo de cómo lo estemos estudiando. Ya explicamos lo de la trifurcación y el nombre de las raíces. La raíz mesiovestibular tiene forma piramidal, inclinación aplanada, raíz vestibular y la palatina y o lingual. Ahora, cuando nos vamos al segundo molar superior, vamos a tener en cuenta que desde un punto de vista vestibular, desde un punto de vista oclusal, es muy parecido al primer molar. Muy, muy, muy parecido. Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente? La variación de que podemos ver 4 o 3 cúspides. Que en el caso que tengamos 3 cúspides, no vamos a tener la cúspide distopalatina
Y, ojo, no hay presencia del tubérculo de Carabello. Lo mismo, vamos a tener 3 raíces, así como lo estábamos explicando acá, y estas raíces van a estar funcionadas en el 46% de los casos. Importante de estos dientes es que ahora cuando estudien el capítulo de lo que correspondería a anatomía radicular y el sistema de conducto, vamos a ver que muchas veces, sobre todo en el primer molar superior, a pesar de que tenemos 3 raíces, vamos a encontrar la presencia de 4 conductos radiculares, ¿vale? Y aquí vamos a tener que la porción distal del surco fundamental, la que pasa por la cresta oblicua y se extiende hasta la foseta distal, es muy profunda, que es esa zona que nosotros estamos viendo aquí. Esta que sería nuestra cresta oblicua y allí esa profundización, ¿vale? ¿Dudas allí con lo que eran molares superiores, chicos? Si ustedes ven, no hablamos de tercer molar. ¿Por qué no hablamos de tercer molar? Porque la anatomía de los terceros molares, sea superior o sea inferior, es muy imprecisa. Hay mucha variación en el número de cúspides, en la presencia de los surcos, en el desarrollo de este diente, al igual también de la anatomía de las raíces. Por lo tanto, ojo con esto que voy a decir. Los terceros molares tienen indicación de exodoncia. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un paciente que tiene un tercer molar y ese tercer molar tiene una caries extremadamente profunda que requiere tratamiento de conducto, por lo general lo que se va a optar es por hacer la exodoncia del tercer molar. ¿Por qué? Porque al tener una anatomía tan variable, también a nivel de tratamiento de conducto y al tener una accesibilidad muy limitada, porque el paciente hay que considerar la apertura del paciente, el poder hacer una buena maniobra clínica, por lo general los terceros molares se optan por hacerse exodoncia de ellos. Lo mismo aplica porque uno dice, hoy, pero es que le da color hacerle la endodoncia, pero es que el problema es que salvar ese diente muchas veces no solamente requiere una endodoncia, sino también requiere el hacer, por ejemplo, una corona. Para hacer esa corona hay que hacer un tallado del diente, hay que tomar impresión y eso va aumentando precisamente esas variaciones, el que yo tengo que tener acciones clínicas que tienen que ser muy precisas, puede generar que tengamos fallas en el tratamiento, porque también es difícil de higienizar, porque hay una alta tasa de que se infiltre el diente. Entonces, de nuevo, los terceros molares suelen tener indicación de exodoncia, ¿vale? Ahora, si vemos este primer molar inferior, a mí particularmente me parece muy bonito, ¿vale? Su anatomía la encuentro muy interesante y inmediatamente marca un hito de diferencia, y es la presencia de 5 cúspides. Eso es un hito de diferencia que no pasa, o sea, este para mí, ese primer molar inferior es el que se hace ser diferente de todos los molares, porque es el que va a tener 5 cúspides, 3 que van a estar por vestibular y 2 que van a estar por lingual, ¿vale? En este caso, vamos a tener la presencia de 2 raíces y ahí es donde tenemos que tener clara la orientación de las raíces. En el caso de los molares inferiores, sí o sí la orientación de estas raíces va 2 que van a ser una mesial y una distal. Punto. No me voy a poner a inventar con vestibular porque no existe. O sea, quiero que se graben eso. Los primeros molares inferiores no tienen una raíz vestibular y una lingual. Eso no existe y si llegase a pasar, ese diente está con una maloclusión, está rotado porque no se desarrolla en esa dirección. O de plano, simplemente tiene una anomalía de desarrollo, de formación, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Como tenemos estas 3 raíces, estas 3 fosas, estas 5 cúspides, se me van a formar las siguientes fosas. Mesial, que vamos a tener distal y una que va a estar más inclinada hacia una dirección lingual. Las raíces, miren lo que les está marcando. Tenemos 2 en un 98% y ambas raíces vamos a tener que tendrán una inclinación hacia distal, siendo que la que presenta la curvatura mucho más marcada viene siendo la mesial, ¿vale? Ahora, ¿a alguien se le ocurre por qué estos dientes suelen tener inclinación de sus ápices hacia distal? ¿Por qué pueda pasar eso? La línea oblicua externa de la mandíbula, ¿no? No. ¿Por la fuerza? ¿Cuál fuerza? O sea, la fuerza que se ejerce. Ah, perdón, me dijo fuerza. Ah, sí, fuerza. Deme un segundo.
Denme un segundito que esto es importante. Ya, voy aquí un segundito con esto. Me habló mi jefe que les dieron la información. Denme un segundito. Listo, sigo acá con esto. Miren acá una pregunta. ¿Creen que estas 5 cúspides todas son del mismo tamaño? ¿Cierto que no? Vemos y, por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que sean de mayor tamaño? ¿Cuáles creen que sean de mayor tamaño? Las que dan hacia vestibular. Ahora, listo. Esta cara que nosotros estamos viendo es vestibular y esta que estamos viendo es hacia palatino, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener aquí? Lo siguiente. Listo, ya. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Miren acá. 1, 2 y 3. ¿Cómo vamos a denominar estas cúspides? ¿Cómo se les ocurre, chicos? ¿Qué creen? ¿Cómo los podríamos denominar? Ya, vestíbulo mesial. Vestíbulo distal, ¿vale? Y vamos a tener una cúspide central. ¿Listo? Así de simple. Vamos a tener una mesiovestibular, vamos a tener una distovestibular y una cúspide central, que es lo que nosotros estamos viendo en esta carita y es lo que estamos viendo acá. Ahora, claramente vamos a tener que, si bien ya sabemos que hacia mesiales están como un poquito más grandes, vamos a observar precisamente que habrá una que va a ser la más pequeña de esas 3, que vendría siendo la distal, ¿vale? ¿Se entiende eso, chicos? De las 3 cúspides, mesiovestibular, distovestibular y la central, la más pequeña va a ser la distal. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ver? Miren, por ejemplo, aquí, esta que tenemos aquí, quiero que vean el tamaño. Me voy aquí a la central y mire ahí como vemos la distal que va a ser más pequeña. Y cuando les hice la pregunta de por qué nosotros vemos que las raíces como que se inclinan más hacia distal, pasa por una razón y es ¿cuál? Porque acuérdense, chicos, que estas raíces están buscando una dirección que va hacia el canal alveolar inferior o el canal mandibular. Por eso es que nosotros estamos viendo que tiene esta inclinación, porque lo que está precisamente es orientando sus forámenes hacia la dirección distal más cercana al canal mandibular para que puedan salir precisamente los nervios mandibulares e ingresar por el foramen de cada diente. Esa es la razón del por qué lo estamos viendo así. Porque se inclina más hacia distal y no hacia mesial. Porque se inclina más hacia distal y no hacia vestibular. Porque obviamente lo que está anatómicamente, ahí esa evolución de nuestra morfología es acortar esa distancia entre el nervio y la entrada del foramen al diente, ¿vale? Seguimos viendo acá, por otro lado, miren allí, voy a apagar la luz para que se vea esa imagen. Vean. Aquí de nuevo, solamente viendo que aquí están estas 3 cúspides, inmediatamente ya yo sé que esto es mesial y que esto vendría siendo, que esto es vestibular y que esto vendría siendo lingual, ¿cierto? Solamente viendo esas 3 cúspides. Y algo importante es, pregunta, ¿cuántos surcos creen ustedes que hay en la cara vestibular? 2, porque separa 3. Exactamente, vamos a tener 3 surcos porque separa vamos a tener 2 surcos porque separa a 3 cúspides y obviamente el surco que va a ser más grande, que va a estar más marcado, vendría siendo ese que va hacia mesiovestibular. Ahora, por otro lado, mírenlo allí, cómo lo estamos observando, fíjense, y hay que tener en cuenta lo siguiente, mírenlo allí, llega a esa posición que vendría siendo esta línea central, mire lo bonito que se ve, y
acá hacia lingual vamos a tener también un surco, que es este que nosotros estamos observando. Pregunta, si ustedes ven, vemos que este surco se ve como más blanco y nosotros esperaríamos que él se viera más oscuro, ¿cierto? Lo que pasa es que todo lo que suelen ser primeros molares, tanto superiores como inferiores, una vez ellos erupcionan, una de las medidas de salud pública que tenemos es colocar sellante. Y los sellantes son de color blanco, ¿vale? Por eso es que estamos viendo que este surco tiene esa coloración. El sellante es un material que es bastante fluido, ¿vale? Muy fluido, una consistencia lechosa, que se coloca principalmente a nivel del surco de los dientes y luego se le pone una luz azul para que se fotopolimerice. Y la fotopolimerización indica de que yo tengo un material que puede estar en un estadio líquido y pase a un estadio sólido. O en el caso de los composites, en el cual yo tengo un estadio donde mi composite está en una consistencia moldeable, maleable, ¿vale? Semidura, y que una vez yo la polimerizo, eso debiese pasar a una consistencia totalmente sólida, ¿vale? Ahora, aquí vemos esta cara vestibular en la cual vamos a tener una pequeña inclinación en un sentido que va a ser hacia lingual. Vemos la presencia de estos dos surcos y miren cómo vemos que la cúspide mesiovestibular será la más voluminosa, esta que nosotros estamos viendo. Aquí, viéndolo desde oclusal, ¿vale? Vamos a tener una fosa central y dos fosetas. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a coalescer, que vendría siendo fosa central, fosa que nosotros vamos a tener, y mesial, y de este lado que va a ser distal. ¿Por qué solamente viendo la imagen desde acá sé que es mesial? Porque mire que esta cúspide mesiovestibular es más grande que la central y la distovestibular. Obviamente vamos a tener que las cúspides vestibulares ocupan una mayor superficie también oclusal y vamos a tener la presencia de estos surcos. Ya dijimos que este vendría siendo el principal fundamental, estos surcos vendrían siendo también principales y van desde mesial aquí a distal, este que viene desde lingual hacia central, es decir, hacia el surco principal central, y los dos surcos que tendríamos, el mesio vestibular y el disto vestibular. La raíz ya dijimos que era bifurcada, ¿vale? Y ojo con esto, que siempre lo pregunto mucho, siempre lo tengo muy en cuenta, es hacerle ver qué cosa, que la raíz mesial es aplanada en sentido mesiodistal, curvada hacia distal, pero de nuevo tiene la presencia de dos conductos, y por otro lado, la raíz que nosotros estamos viendo, la distal, tiene un solo conducto. Por lo tanto, está bien que yo mencione que el primer molar inferior tiene 3 conductos. Sí. Cierto que sí, ¿verdad? Lo que sí tengo que tener claro es que tendrían 2 raíces. Entonces, nosotros tenemos que tener de nuevo en cuenta eso, porque si bien aquí ya no va a tener implicancia desde un punto de vista de exodoncia, desde un punto de vista clínico, pero sí va a tener una importancia bastante sustancial para lo que vendría siendo para endodoncia. Ahora, aquí tengamos en cuenta lo siguiente. Que les quiero marcar algo sí o sí. Es que estos, la ubicación. De estos dos conductos de la raíz mesial, que tenemos dos conductos vehiculares, uno de los conductos va a ir inclinado hacia vestibular y el otro conducto va a ir inclinado hacia lingual. Y el conducto que está en distal va a tener simplemente una ubicación central, ¿vale? Ahora, del segundo molar inferior, este segundo molar es de los molares el más fácil de replicar. ¿Por qué? Porque este molar tiene 4 cúspides y aquí lo que vendrían siendo los surcos principales, fundamentales, tendría, si lo van a ver, tiene una forma de cruz. Uno que viene siendo de mesial a distal, ¿vale? Y el otro que yo lo voy a tener desde vestibular hacia lingual. Es muy fácil de replicar y aparte que no vamos a tener tanta variación
en la forma y el tamaño de las cúspides, como si veíamos, por ejemplo, en este primer molar inferior. Aparte, vamos a observar que, miren ahí, la variación de cómo se ve desde arriba. La cúspide mesiovestibular es de menor dimensión en sentido mesiolingual, pero de mayor es la altura de la cúspide vestibular. Pero cuando ya lo vemos en altura, son bastante replicables. Miren, aquí tienen la imagen, primer molar, segundo molar, ¿vale? Eso, chicos, voy a tomar 10 minutitos, 5 que necesito subir a hablar con la profe ¿vale? Y vengo enseguida, ¿listo? 5 minutitos y seguimos con anteriores y temporales. Ojo que no es más de 5 minutos.